yo lo que quería era aprender acerca de Isaías 9:6. ¿En qué? Tú me dijiste, no es eso, pero se puede aplicar, pero de una forma como indirecta. De forma No, directa. lo puedes Ah, aplicar en el contexto de la escritura, no en el contexto católico evangélico. En el contexto católico evangélico lo quieren aplicar a la fuerza, hacerlo Dios. sí. Ese texto no está diciendo que el que van a hacer es Dios. La palabra El Gibor no significa Dios por naturaleza. El Gibor es como que le llames a alguien el valiente, el fuerte. Eso es lo que significa. Porque el propio Isaías más adelante tiene la palabra y los descarados no la traducen por Dios fuerte. ¿Y de quién se habla Solo ahí. directamente entonces? ¿De quién se habla Ezequías, directo? del rey Ezequías. Ezequías. Ah, ok. El rey Ezequías. Mm. ¿Pudieras hacerme una pequeña explicación? No. ¿Cómo lo voy a entender así más engranadamente? Bueno, vas a leerte Isaías 33, el capítulo 39 y Primera de Crónicas. Escucha muy bien, Primera de Crónicas del 32 al 39 también. Para que mires quién fue Ezequías. Dios realizó el milagro más grande en la historia de Israel por mano de Moisés. Y la segunda vez que lo hizo fue por mano de Ezequías. Y nadie le importa, nadie sabe. ¿Por qué Ezequías se llama príncipe de paz? ¿Por qué? Ah, príncipe de paz. No sé, ¿Por qué no sé. Ezequías se le llama príncipe de paz? Porque fue el hombre que venció a Asiria sin pelear. Ah, ok. Tienes que leer Isaías Sí, 33 al déjame 39, anotar. Primera de Crónicas, todos los capítulos que hablan de Ezequías, Ah, ok. para que tú mires quién es Ezequías, quién es, escucha bien, quién es Ezequías, quién es Ezequías, por qué la Biblia dice lo que dice del rey Ezequías, por qué. Ok. Si tú te vas, sencillo, Isaías 38, ¿por qué está este hombre hablando estas cosas en la Biblia? ¿Por qué? Puedes leer Isaías 38 para que tú mires lo que pasa. ¿38 qué? 38, todo el capítulo. Desde el 1. Ok. Pero cuando tengas tiempo, aquí no lo vamos a leer, yo estoy en otra cosa ahorita. Pero Ok, perfecto. la gente no sabe quién es Ezequías. Sencillamente no saben por qué, quién es Ezequías. O sea, ¿quién es? ¿Quién será Ezequías? Ok. Segunda de Eh, Reyes, capítulo 18, versículo 9. El cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Si tú sigues leyendo, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Desde el capítulo, Segunda Reyes, capítulo 18 en adelante. Y sigues, y sigues, y sigues, y todos los hechos de este hombre. ¿Por qué la Biblia le dedica tanto Biblia al rey Ezequías y nadie le importa? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Por qué? Pero ¿por qué sale tanto este hombre en la Biblia? ¿Por qué sale tanto como el rey David y tanto como el rey Salomón? ¿Por qué? ¿Por qué? bueno, porque hizo muchas cosas buenas. Y nadie sabe de su Purificó. historia porque en Sí. Isaías 9:6 es Jesucristo. Isaías Casi 9:6 nadie habla es de él, ¿no? Jesucristo. Casi nadie habla de él en las enseñanzas y eso. Correcto. Sí. Él purificó, aquí leo que él Dice purificó en el Segunda de templo. Reyes capítulo 20, mira la palabra de Ezequiel, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. ¿Cómo puede ser tan presumido este hombre? Decirle, tú sabes que he sido bueno. Oye, es lo que dijo. Solo Jesucristo puede decir eso. Pero Sí. Ezequiel lo había dicho. Jesucristo dijo que él había cumplido la voluntad y la palabra del Padre. A Dios se lo dice. Te he glorificado aquí en la tierra delante de los hombres. Él se lo dijo a Dios. ¿Y qué dijo Ezequías? Memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con Ujú. gran lloro. ¿Quién? Ah, ¿Lloró Jesucristo al ver las abominaciones de Jerusalén? ¿Sí o no? Póngamelo aquí en los comentarios. ¿Lloró Jesucristo al ver las abominaciones de Jerusalén? ¿Sí o no? Ezequías Jesús también. lloró. Es un ¿Sabían versículo eso o que no lo muy sabían? famoso, sí. Jesús lloró. Dice Dios hablando de Ezequías. Mira qué bonito. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5. Vuelve, le dijo a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Ups, ¿a quién le llaman así? A Ezequías. Ah, pero no era para Jesucristo la profecía. Ok. Así dice Jehová, el Dios de tu padre David. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Una preguntita.
¿Cuántos días estuvo Ujú. muerto Jesucristo? ¿Me podían poner en los comentarios ahí? ¿Cuántos días estuvo Ah, muerto Jesucristo? Ups, 3 días, up, sí, eso es como una up, figura, up. como una figura profética, No, pero la profecía de Isaías ¿no? 9:6 es para Jesucristo, claro, porque dice Dios fuerte. Es terrible, papá. Sí. Es terrible. Otra cosita, nota esto. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Jesucristo cuando resucitó, ¿a dónde fue? Fue al templo de Dios. Según Hebreos capítulo 3, Jesucristo está en la casa de Dios. Ups. Ahora, Sí. en el capítulo 20, versículo 8, le vuelve a decir lo mismo. Ahora, Dios hizo otro milagro. Aparte de morir 185,000 asirios murieron en el tiempo de Ezequías. El milagro más grande que Dios pudo realizar desde el Mar Rojo fue por mano de Ezequías. Pero nadie sabe esto. Respondió y le dice, le hizo que la tierra, el sol retrocediera 10 grados y hizo una gran guerra a este hombre y el pueblo fue fiel hasta los últimos días de su vida. Vivió en paz Israel en el templo de él. Si tú tienes que leer todo esto y leer Isaías, ¿por qué Isaías le dedica tanto de su libro al rey Ezequías? ¿Cómo por qué? ¿Por qué Isaías va a dedicar el libro a Ezequías, capítulo tal, capítulo y tanto capítulo? Pero a nadie le importa esto. ¿Por qué de Isaías 9:6? ¿Habla de Jesucristo? ¿Dios fuerte? Ezequías antes de morir dijo estas palabras. Al menos sé que habrá paz y seguridad en mis días. ¿Por qué hablaba con tanta seguridad este hombre? Y que después de él ya no iba a haber paz porque su hijo fue malo. Pero en el tiempo de Ezequías, ¿por qué decía estas palabras este hombre? ¿Cómo se atrevía a decir cosas así? Si fuera Jesucristo que las dijera, las dice porque es Dios. Yo creo que así dijera la gente. Yo creo que es para cumplir la profecía, ¿no? De Isaías. Después de él vino a vivir un rey hijo de él, un hombre tan malo, Manasés. Dice que este rey que vino después, el hijo de él, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como ya había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto. Si tú te vas a Primera de Crónicas, partiendo desde el capítulo 3, habla de Ezequías. ¿Sabían ustedes tanto se habla de Ezequías como de David? Pero a nadie le importa Ezequías. Nadie. Nadie. Quizás porque si se habla mucho de sequía, se cae el argumento de conectar la profecía a Cristo directo a Cristo nada más. Entonces Él se quita comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Oye, Ezequiel. 29 años reinó en Jerusalén. ¿A qué edad vino el Cristo a ser bautizado? No sé, por curiosidad, no me viene la curiosidad. Cristo fue a los 30, ¿no fue? Sí. Ezequías le obedecía a todo Israel así como le obedecieron a David y a Salomón. Ezequías fue el único rey que hizo las cosas que David hizo. Igualito que Jesucristo hace las cosas que hizo David. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 29, oí por dónde voy y todavía se habla de Ezequías. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, su padre, rey de Israel. Ups. El rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alababan a Jehová con las palabras de David. ¿De quién? Era un fanático de David este hombre. Y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. En el mismo capítulo 29, por eso te dije que tenías que leer desde... Porque hay tantas cosas de este hombre que no se hablan. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Envió después Ezequías a todo Israel y a Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la... O sea, ¡wow! Este rey convidando a todo el pueblo a venir a celebrar con él. Él se preocupaba de que hubieran 200, 300, 400 bueyes, igual que David su padre. ¿Quién habla de este hombre? Nadie. Ah, pero es que Isaías 9:6 es Jesucristo. Es un tipo, él de Jesucristo. Dice, y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová es bueno, sea propicio en todo aquel que ha preparado el corazón para buscar a Dios.
todo lo que está escrito de este hombre, pero nadie le importa. Ezequías, rey de Judea, había dado a la asamblea 1000 novillos, igualito que David, su padre. Y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado en el tiempo de Ezequías. Y arregló a Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas. ¿Quién hizo el queso? David fue que hizo eso. Y luego lo volvió a hacer Ezequías. Nadie le importa a Ezequías. ¿Verdad que nadie le importa Hizquiyahu? Nadie. Y arregló a Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a los turnos. ¿Quién fue el que hizo esto? Fue David. ¿Alguien ha leído donde David distribuyó los 24 sacerdotes, o sea, los 12 turnos que deberían de servir en el templo? ¿Alguien sabía esto? David fue que lo hizo. No, no solo fue David. Ezequías lo hizo también. Pero nadie habla de Ezequías. Y de los levitas conforme a los turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. Y ministraban para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Todo lo que hizo, no, nadie le importa. Dice, entonces Ezequías mandó que preparasen las cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Le obedecía todo Israel. Todo Israel. Dice, de esta manera hizo Ezequías a todo Judá y ejecutó lo bueno, recto, verdadero, delante de Jehová, su Dios. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Israel, y empieza Ezequías a hacer lo bueno para el pueblo. Se preocupaba de que tuvieran agua, que tuvieran abastecimiento de comida, víveres y todo antes de ir a la guerra. Él no se preparaba, ¡ay, quiero atacarlos! No. Se preocupaba que su pueblo estuviera feliz y que dieran gracias a Dios siempre para que Dios los salvara. Él confió en Dios. A Jesucristo le dijeron los líderes de judíos, confió en Dios, que le libre si le quiere. Este hombre también confiaba en Dios. Dice, después con todo ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además el Milo, ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Se preparó de todas maneras. Todo lo que tenía que ver con su padre David lo hacía él. Dijo el rey pagano, cuando vino a atacar a Israel, dijo estas palabras de este rey Ezequías. Noten lo que dijo. Con todo esto, el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántas cosas se dicen? Solo voy un versículo de cada capítulo que está escrito de este hombre. ¿Sabían eso? Dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Le manda amenazar y le manda a decir a Ezequías unas palabras. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Le mandaron a hablar en contra de él, así como los fariseos hablaban en contra de Jesucristo. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte? A hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Lo criticaban por confiar en su Dios a Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Empezamos en el versículo, en el capítulo 13, ¿recuerdan? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares santos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de esto, solo altar adoraréis y sobre quemaréis incienso? Restableció todo lo que David tuvo una vez. Todo lo que le hablaron en mal, pero él nunca habló mal de su Dios. El rey de Siria les mandó a decir, hey, cierra tu micrófono, Baldo, que tiene mucho ruido y te lo estoy cerrando acá, tío. Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Le mandaban a decir al pueblo de Israel que no confiaran en las palabras de Ezequías. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moderadores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. ¿En qué días? En los días de Ezequías. ¿Sabían esto? ¿O no lo sabían? Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después de esto, ¿quién fue engrandecido delante de las naciones? Ezequías. No sabían esto, ¿verdad? Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en un lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. ¿Por qué? ¿Por qué esta distinción entre Ezequías y los otros reyes? ¿Por qué?
¿Por qué dice que lo pusieron en el lugar más prominente de los hijos de David? ¿Por qué? Pero ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? Honrándole aún en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Ups. Escuchen, en los proverbios de Salomón hay algo muy interesante referente a lo que haría Ezequías. Pero ¿quién lo ha leído, verdad? ¿Quién lo ha leído esto? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías vivió en el tiempo de ese rey. Ustedes pueden leer Isaías 33 hasta el capítulo 36, 37, 38, 39. ¡Guau! ¿Hasta dónde se habla de Ezequías? Hasta el capítulo 39. ¿Por qué le dedica tanto tiempo Isaías a un rey? Al Dios fuerte. Pero un rey. Era un humano. No está entendiendo la gente en la Biblia por el dogma. Simplemente por el dogma. A Ezequías lo visitaban. ¿Quieren saber que a Ezequías lo visitaban como Salomón? ¿Alguien quiere saber? ¿Alguien quiere saber que a Ezequías lo visitaban de tierras lejanas como venían a visitar a Salomón? Nadie sabía eso, ¿no? ¿O si, ya lo sabían? ¿Hay alguien que lo sabía? Díganmela, digan la verdad. A Ezequías, a Ezequías le visitaban de largas tierras lejanas para venir a ver qué tenía Israel. ¿Mm? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Oh, pero nadie sabía. Wow. En Isaías capítulo 39, vamos a verlo. En Isaías, noten, esto está en Isaías capítulo 39. Quiero que notes. ¿Por qué Isaías pierde tanto tiempo hablando de este hombre si es un don nadie, pues? ¿Por qué? En aquel tiempo, Moradac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas presentes y presentes. ¡Wow! En el tiempo de Sedequías, Nabucodonosor mandó un ejército a destruir a Jerusalén. Pero en el tiempo de Ezequías, mandaban presentes al rey de Israel. ¿Están notando lo que está pasando? ¿Será que las naciones le van a traer presentes al rey Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda? Ah. Porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Noten el agradecimiento de estos reyes a este otro rey. Y se regocijó con ellos y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda la casa de armas y todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ni Isaías sabía, ni Isaías sabía. Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí. Ups. Y dijo, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Ezequías a Isaías, oye, palabra de Jehová, he aquí que vienen días. Escuche, le hace la profecía Isaías al rey Ezequías. Dice, hoy tú tienes paz en este pueblo. Hoy a ti te admiran, pero vendrá un día que la vendrán a hacer pedazos cuando ya no estés tú. Eso es lo que Isaías le va a decir. Tristemente, Isaías tiene que ser el ave de mal agüero a este hombre, entristecerlo y decirle, ¿en serio? Entonces él al final va a decir, por lo menos en mis días habrá paz. ¿Qué seguridad tenía este hombre? Pero nadie habla de él. No, es mejor hablar ¿de quién? ¡Wow! He aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, así dice Jehová. ¿Está bien, Alex? Mándamelo. Y dijo Ezequiel, palabra de Jehová, que ha hablado es buena. Y añadió, a lo menos hay paz en mis días. ¿Notas este hombre? Pero nadie, ¿quién quiere hablar de este hombre? Pero ¿quién querrá hablar de alguien que es desconocido en la palabra de Dios, verdad? ¿Quién querrá hablar? Luego, en tiempos de Jeremías se recuerda este gran rey. ¿Sabían ustedes que Jeremías hablaba? Es Isaías 39, todo el capítulo, señora. Es un capítulo cortito. Isaías 39 solo tiene 8 capítulos, 8 versículos. Dice Jeremías hablando de Ezequías, que Dios había hablado en tiempos de Ezequías, Dios había hablado de lo que le vendría a Jerusalén cuando el rey fuera malo. Y los entregaré para terror.
Jeremías 15, versículo 4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Notan, Dios mandó a Isaías a hablarle a Ezequías, le dice, tú has estado con Dios, Dios ha estado contigo, y Dios ha traído fortuna a este país por ti, pero en los días de tu hijo será quitado. El día que Dios dio ese mensaje fue al rey Salomón. Le dice, no en tus días quitaré el reino, y no en los días de tu hijo. Dios quitó esto en los días del hijo de Ezequías. En Jeremías 28 dice esto. Dice que Dios envió a un profeta llamado Miqueas a Ezequías. ¿Por qué Dios le mandaba profetas a este gran rey? ¿Por qué? Miqueas de Mosereset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Está diciendo los Jeremías. Jeremías dice que en días de Ezequías, Dios le dijo a Ezequías lo que vendría cuando él muriera. Pablo le dijo a la iglesia que después de que él desapareciera, iba a entrar el mal en la iglesia. A Ezequías Dios le habló que iba a venir el mal después de él. Y le dice, y habló todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová del ejército, Sión será arada como el campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. El rey Ezequías. Oseas, otro rey que vivió en tiempos, en este tiempo. Miqueas, otro profeta que vivió en tiempos de Ezequías. Sofonías. Se habla bastante de este rey. Bastante, ¿no? Y yo solo fui por encimita, por encimita, por encimita, por encimita. Pero sería bueno que le echaran un vistazo a buscar la historia de Ezequías. ¿Por qué se habla tanto de él en la Biblia? Igual que David. Porque hizo lo recto delante de Dios, igual que David. ¿Cayó? Sí cayó en el mal, igual que David. Pero se arrepintió delante de Dios, igual que David. Por eso la gente está engañada, porque un versículo lo quieren sacar fuera de contexto, aplicarlo donde no tienen que aplicarlo. Isaías 9:6 habla de un humano y a ese humano lo traducen por Dios fuerte. Habla de un humano que será Padre eterno, pero la palabra Padre eterno no está ahí. Padre de generaciones. Significa que este hombre por generaciones quedaría en las mentes como mentor en Jerusalén. Este hombre quedaría como mentor, como padre. No es padre que engendra, sino como padre de un clan, el iniciador de algo bueno. A ese se le llama el padre. El fundador de los Estados Unidos se le llama padre. De hecho, padres. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Los padres de Estados Unidos, pero no son los padres, son los fundadores de algo bueno. Entonces, por eso Ezequías se le llama padre de generaciones, no padre eterno, porque la palabra que está ahí significa padre de generaciones, no padre eterno. Pero te lo traducen por padre eterno para decir que Jesucristo es eterno. Eso es lo que quieren decir, pero se les olvida que no está hablando de Jesucristo, está hablando de Ezequías. Eso es lo que quería decir. Por fin oyeron de Ezequías, por fin escucharon quién es Ezequías. ¿Por qué Isaías 9:6 menciona la palabra Hizkiyahu? Es porque está mencionando el nombre de este rey. Es para Ezequías. Lo que está escrito en Isaías 9:6 está mencionando el nombre de Ezequías en la profecía. No dice Jesús. ¿Se puede aplicar para Jesús? Sí, en términos general, como un siervo de Dios, un Dios fuerte, un padre de generaciones, un mentor, un maestro, un líder, un rey, un príncipe de paz. Sí, en el término general bíblico, no en el término católico. Sí, pero no directamente, porque nadie lo citó. Nadie lo citó. Nadie lo citó en el Nuevo Testamento. Por eso quería compartir con ustedes referente a este gran rey. Referente a este gran rey. ¿Cómo lo menciona la Biblia? Desde Segunda de Reyes, capítulo 18, comienza a mencionarlo la Biblia. Pasa Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Isaías, Sofonías, Miqueas, todos los reyes, Nehemías, todos lo mencionan igual que David. ¿Sabe cuántas veces se menciona ese hombre? Pero a nadie le importa. Nadie. Quiero terminar con eso, señores. Les voy a dar un chancecito para que nos despidamos a todos, porque ya me dio hambre. ¿Ya comieron ustedes? Ahora voy a comer yo. Yo sé que nadie había escuchado. Nadie había escuchado de Ezequías. Y esto es así, flotando por encima. Es bien difícil hablar de estas cosas, muy difícil.
¿Saben que cuando se iba a hacer algo en Israel, qué hacía Ezequías? Por tanto, Ezequías dio toda la plata, wow, que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de Israel. No se quedaba con nada. No se quedaba con nada. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. ¿Notas este hombre? Él no le importaba lo material. Por mucho que tuviera, él sabía que lo más importante era estar feliz con aquel. Porque eso se puede reponer. Pero la destrucción de su pueblo no se repondría. Esos reyes acamparon alrededor de Jerusalén. Y acamparon y la amenazaban como cuando los filisteos amenazaban a Israel. Y un niño derrotó a Goliat. Así acamparon, según Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 17 en adelante, acamparon alrededor de Israel. Y este hombre, tranquilo. Tranquilo. Él decía, no pasa nada. Dios con nosotros. Es el hombre que decía esa palabra. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él es el que la decía. Aunque le amenazaran, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Amenazando al pueblo diciendo, él no los podrá salvar. Él era el salvador de Israel. Ezequías. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas del pozo. Y cuando le preguntaban a Ezequías, les decía que el sustentador no era el rey de Asiria, era su Dios. Eso decía Ezequías. ¿Saben por qué me gusta leer me gusta la palabra Ezequías? Porque Ezequías quita la venda. Al escuchar esa palabra Ezequías de hoy en adelante, piense, fue un hombre que fue un tipo de Jesucristo, el Salvador de Israel. En sus días Dios trajo paz al pueblo. Cuando ese hombre llamaba a Israel para venir a algo, venía. Don Ignacio, le voy a leer Isaías 9:6 para terminar con broche de oro, que habla de Ezequías. ¿Quiere ver que Isaías 9:6 habla de Ezequías? Sí, claro, hermano, claro. ¿Cómo es posible que Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, hijo no es nacido, va a hacer el rol de que es humano, pero realmente él es Dios? Eso cree la gente. Y el principado sobre su hombro, capítulo 22, versículo 20, sucede esto. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¡Wow! Dios fuerte con mayúscula, claro, porque es Jesús. Padre eterno, porque es Jesús, pero se les olvida que Jesucristo no es el Padre. ¿Ah? Porque la palabra eterno no está ahí. Es la palabra generaciones. Príncipe de paz. Ok. El problema es que en el versículo 8, en el mismo capítulo, dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó Israel. Cayó en Israel. Ahora escuche. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Está hablando de Jesucristo este texto? Versículo 11. Versículo en el mismo contexto. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Rezín? Rezín. ¿Quién es Rezín? El rey. Es el rey de Siria. Rey de Siria. Del oriente, los sirios. Rezín es el rey de Israel. Y dice, y juntará a sus enemigos. Del oriente, los sirios y los filisteos del poniente. No me diga que está hablando de Jesús este texto. ¿Será que está hablando de Jesucristo? Nada. Y en boca llena devorarán a Israel. Ah, la van a devorar. Ah, ok. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y ya conocen esto. Pero lo raro de que está hablando de Jesucristo, ¿no? Verso 18, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en el respeso del bosque, y serán asados como remolino de humo. Porque la ira de Jehová de los ejércitos te oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. ¿De qué estará hablando? Manasés y Efraín, y Manasés y ambos, contra Judá y con todo esto. ¿Pero de qué está hablando aquí? ¿De qué están hablando? Están hablando de la predicación de Jesucristo, ya que el texto del versículo 9 está hablando de Jesucristo, ¿no? Pero aquí es donde viene lo raro, que en el siguiente capítulo,
Dice, versículo 3, y haréis en el día del castigo a que os escogeréis para que yo os ayude. Venga de lejos asolamiento en donde dejaréis vuestra gloria. Dios está destruyéndolos en ese tiempo, pero no es la predicación de Jesucristo. Versículo 8, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿De qué está hablando? Está hablando de toda la destrucción que va a traer por medio del rey de Asiria. Todo esto va a suceder por mano del rey de Asiria. Pero la gente cree que está hablando de Jesucristo. Todo el contexto tiene que ver con todas las guerras que se llevaron a cabo. Menciona a Asiria por nombre en el propio contexto. Pero está hablando de Jesucristo. No, aquí simplemente está adelantando Isaías todo lo que va a suceder. Y luego la profecía viene en el capítulo 11, pero es una profecía que es para Jesucristo, pero es una profecía para el ungido que Dios tenía en el tiempo presente, pero se aplica para Jesucristo en el futuro. Luego, dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Todo lo que está hablando, ¿de qué está hablando? No está hablando de la predicación de Jesucristo como asumen. No está hablando de ninguna predicación de Jesucristo en todo el contexto alrededor de Isaías 9:6. Nada que ver. Pero ellos dicen que está hablando de Jesús. En el contexto general, sí, puede aplicarle cosas a Jesucristo como el gobernante, pero Isaías está haciendo específico en lo que está hablando. Amén. Puedo decirle como dijo Ezequías siempre, Dios está con nosotros. Si ustedes leen en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Ezequías dice clarito, no temeremos, porque con nosotros no hay brazo de hombre. Oiga, no hay brazo de hombre. Nosotros tenemos a Jehová, Dios con nosotros. Él decía esas palabras. Pero como nadie lo sabía, hoy ya lo saben. Si nos dan este tema para mañana, véanlo. Bueno, claro. En medio de todo, Selvin, se mueve el amor de Dios y en tu vida se mueve el amor de Dios. El poder de Dios, Amén. el brazo de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. A su propósito son llamados. Así que gloria a Dios por tu propósito, hermano. Y aquí andamos. Nos vemos al rato, ¿ok?